Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también, Sagitario, de tu lado espiritual. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Yo no sé qué me pasa hoy en el micro, que me siento rara. No sé qué pasa. A ver. Es que yo creo... Ahora sí. Sagitario, vamos a ir comenzando con el trabajo. En este caso me voy a extender un poquito más en el trabajo porque así lo habéis pedido. Y ya sabéis, Sagitario, que os daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Bueno, comenzamos con los Sagitario que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Sagitario, que sí estáis trabajando. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, que sí estáis trabajando. Bueno. Os veo un poquito dudosos en cuanto a una decisión que queréis tomar o porque te ha surgido la oportunidad de volver a un lugar del pasado y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Entonces estás un poquito como en esa lucha interna, ¿no, Sagitario? De decir, ¿qué hago? ¿Dejo este trabajo? ¿Me voy al otro? Sagitario, todos los que decidáis un cambio, el cambio yo tengo que decir que será positivo, ¿bien? Los que decidáis el cambio. Los que no decidáis el cambio, yo te digo que igualmente en un futuro, tú realizarías el cambio. Y si no es en este lugar, sería en otro. Pero en un futuro igual, en este lugar no te quedarías. Así lo dicen las cartas. Yo os veo mucho de vosotros como que queréis evolucionar dentro del trabajo. Y se habla como que sí, que está la posibilidad de evolucionar, pero luego no veis dicha evolución. Esto es lo que tenéis que valorar. Si vosotros podéis evolucionar, si podéis crecer en vuestro trabajo, si de verdad llega esa oportunidad de crecimiento. Bien, Sagitario. Y ahí ya vosotros tomáis la decisión. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con los que no estáis trabajando. Sagitario, que no estáis trabajando. Bueno, vamos a ver. Sagitario, que no estáis trabajando, os veo en un lugar donde os podéis estar en ese lugar mucho tiempo, pero en este lugar no hay una formalidad, así lo dicen las cartas. Además es un lugar en el cual llegaría un momento, Sagitario, en el que tú te sentirías estancado o estancada y tendrías la necesidad de cambio, ¿bien? Entonces, Sagitario, oportunidades de cara a futuro, a mí sí me salen. Me salen dentro de 2 meses aproximadamente, ¿bien? Entonces, en este lugar que yo te veo ahora mismo, o dentro de muy poco tiempo trabajando, donde no hay una formalidad, no es un lugar donde tú vayas a ganar bien. O sea, es un lugar, es un trabajo mal pagado, ¿vale? Entonces, Sagitario, cambios de cara a futuro en el trabajo dentro de 2 meses, como yo te he dicho, Sagitario, y ahí sí habría una formalidad. Los Sagitarios que estéis esperando noticias de trabajo relacionado con gente joven, con niños o algo por el estilo, esas noticias van a llegar. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos con los Sagitarios que tenéis un negocio. Vamos a ver. Sagitario, que tenéis un negocio. Vamos a ver. ¿Cómo están las energías, Sagitario? Mira, los que tenéis un negocio, ha habido cambios. Ha habido cambios y dicen las cartas que tú
hasta hace muy poco tiempo has tenido pérdidas de dinero en tu negocio. Pero un cambio que tú haces en un presente, dice, es como volver a evolucionar, como volver a empezar en tu negocio. Como que todo se reanuda de repente. Tienes que tener muchísimo cuidado, Sagitario, aquí lo dicen las cartas, con ciertas personas que trabajan contigo y que debes de tomar decisiones más adelante con estas personas. Las cartas te dicen, espérate un par de semanas y verás lo que tú necesitas ver para tomar este tipo de decisiones. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Mi queridísimo Sagitario y tu economía, te dicen las cartas que tú ahora mismo estás en una situación un poquito complicada relacionada con tu economía, como que hay algo que has sentido o que sientes todavía a día de hoy que no avanza en tu economía, pero aquí las cartas me hablan de cambios positivos dentro de unas 3 semanas aproximadamente. Todos los que estéis esperando noticias que os traigan dinero, me da igual de dónde venga ese dinero, dicen las cartas, que esas noticias llegarán dentro de 3 semanas. Los Sagitarios que estéis intentando solucionar un dinero que tiene que ver con un tema de un vehículo o algo por el estilo, dicen las cartas que aquí hay mucho que pelear todavía. Hay que tener mucho cuidado con esto, dice, hay mucho que pelear todavía y tú tienes que ver, Sagitario, si verdaderamente te compensa esta lucha o no te compensa. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario, que estáis solteros. Bueno. Aquí, Sagitario, tú estás viendo tu vida amorosa fluir, pasar. Mucha gente falsa se acerca a tu vida. Y tú como que le sigues un poco el juego, ¿no? Claro, ¿por qué le sigues el juego tú a estas personas, Sagitario? Hombre, en cierto modo es porque no te planteas tampoco una, vamos a decir, una relación seria, ¿no? Por lo que yo estoy viendo aquí, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver si aparecen personas importantes en tu vida. Muchos de vosotros habéis salido de una relación oculta o algo por el estilo, alguna especie de triángulo amoroso o algo por el estilo, Sagitario, ¿no? Entonces, los que estéis en esta situación, dice, ahora mismo no os planteáis una relación seria, ¿vale? Aquí sale una persona, Sagitario, que podría ser muy importante en tu vida, pero dice, Sagitario, tú tienes muchas cosas. Dice, o tú le dices a esta persona que tiene que tomar decisiones para poder tener una relación contigo. Te voy a hablar de reencuentros también, Sagitario, con personas que hace muchísimo tiempo que tú no ves. ¿Bien? Y esos reencuentros podrían traer ilusión a tu vida. Ahora mismo no estoy viendo, Sagitario, una persona como para tú plantearte una relación. Eso no lo estoy viendo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario, que estáis solteros. La persona que te he hablado, con la cual tú te vas a reencontrar. Hace mucho tiempo que tú no ves a esta persona, Sagitario. Esta persona, si te digo, Sagitario, que está por destino en tu vida y que está para hacer algo positivo
O sea, para que surja algo positivo entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué datos tenemos de esta persona. Sagitario. Tenía pareja, ¿eh? Cuando tú vistes en aquel momento o tuviste algo con esta persona. Esta persona tenía pareja o no pudo pasar algo entre vosotros porque tenía pareja. ¿Bien? Es una persona que te hablaba mucho de... como de un cambio en su vida, un cambio que no podía hacer, ¿vale? Yo te voy dando referencias para cuando llegue esta persona que tú sepas quién es, ¿eh, Sagitario? Como que te hablaba de cambios en su vida que no podía hacer en ese momento, ¿bien? Que tú, esta persona, a ver, Sagitario, yo pienso que hubo algo entre vosotros. De hecho, me dicen las cartas, nunca confiaste en esta persona, nunca te planteaste una relación con esta persona porque pensaste, si esto lo haces teniendo pareja, igual lo vas a hacer en el caso de que estuvieras conmigo. Si le haces esto a tu pareja, me lo harías a mí. ¿Bien? Esto es lo que tú pensaste en aquel momento de esta persona. Vamos a ver qué más, Sagitario. Que estáis solteros. Mucha atracción entre vosotros, ¿eh? Surge de nuevo la atracción, pero esta vez más fuerte. Entonces, conforme vais evolucionando en la historia, dice, ahí cada vez va a haber más encuentros. Pero también tengo que decir que sería una relación donde hay ciertos conflictos entre vosotros también, ¿eh? Ojo con esto. Porque sois dos caracteres muy fuertes. Entonces, esa desconfianza que vais a tener el uno con el otro va a hacer que tengáis ciertos conflictos. Pero a mí me dicen las cartas que tú con esta persona vas a estar y vas a vivir una historia y vas a tener una relación, Sagitario. Por muchos conflictos que haya. ¿Bien? Sagitario, ya me contaréis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a continuar, perdón, estoy resfriada, con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay que tener claro qué es lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos? Entonces, Sagitario, hay que, dicen las cartas, comenzarás a tener una nueva visión en cuanto a la relación, ¿vale? Sagitario, estás pasando por un proceso en el cual pasas de una fase a otra. Esto es un proceso de madurez, ¿bien? Y en ese proceso, Sagitario, probablemente tú te hayas sentido vacío, tú te hayas sentido incómodo o incómoda en la relación o como que algo te faltaba, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Se coge fuerza en la relación de nuevo, Sagitario. Aunque os voy a decir una cosa, Sagitario. Os voy a decir algo. Veo un hombre aquí, Sagitario, que podría estar manipulando vuestra relación. Un hombre que podría estar manipulando vuestra relación. Debéis de tener mucho cuidado con esto, Sagitario. Bueno, como iba diciendo, Sagitario, nueva visión en la relación. Dice, dudas que se aclararán en la historia. Sobre todo los Sagitario, que no hayáis tenido muy claro
cuál es vuestro papel en la relación o qué hacer en la relación, aquí las cartas dicen, llega el momento de dar ese paso. ¿Bien? O sea, ese paso se da, pero porque se ven las cosas claras. ¿Bien? Entonces, para que se vean esas cosas claras, tienen que surgir una serie de acontecimientos. Sagitario, viajes que haréis que traerán prosperidad en vuestra vida. Sobre todo para los Sagitarios que no esté muy definido vuestro futuro en todos los aspectos. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario, casados, en convivencia y novios. Dice, esta indecisión que ha habido en uno de los dos, dice, forma parte de la evolución para pasar a un siguiente paso en la relación. Quizás hayamos sentido, Sagitario, lo que tu pareja sintió hace un tiempo atrás y no nos dábamos cuenta. Quizás era necesario el sentir esto para darnos cuenta de muchas cosas en la relación. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Un cambio muy rotundo en vuestra historia. Un cambio muy rotundo. Como que tu historia, Sagitario, yo no sé por qué, la veo muy basada en lo que es la economía, todo lo que tenga que ver con el trabajo, y como que todo esto da un cambio, ¿no? Da un cambio y como que se le presta más atención a lo que es la relación en sí. Que esto es muy importante en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Dices que este cambio se tiene que hacer, Sagitario. Porque si este cambio, si la relación no se hubiera visto o no comienza a verse de otra forma y seguimos centrados en lo que es lo laboral, el dinero y todo eso, dice, la relación se hubiera terminado en un futuro. Y sale clarísimamente. Tengo que decir también, Sagitario, que para muchos de vosotros se avecinan embarazos. Los que podáis tener hijos, que esto también va a dar un giro en toda esta historia, en la relación. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Sagitario. Es el momento de mirar hacia adentro, mirar hacia ti mismo. Mirar hacia ti mismo y realizar los cambios necesarios para que tu vida amorosa sea plena. Cada cual que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Sagitario, y tu salud. Cuidaros, Sagitario, todo lo que tenga que ver con el tema de huesos, la circulación de la sangre, está marcando muchísimo, Sagitario, sobre todo los temas de circulación, ¿vale? A esto le tenéis que
prestar atención. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos. Ahora sí, con tu mensaje espiritual, y en este caso, pues ya sabéis, Sagitario, que me gusta que os lo quedéis solo las personas que os sintáis identificados o identificadas con este ser querido, contactéis o conectéis, ¿bien? Los que no, pues este mensaje debéis de dejarlo pasar para otra persona. Bueno, vamos a ver, Sagitario. Yo he de decir aquí que veo una persona como que siente que algo no hizo bien, que algo no está bien hecho. Una persona con cierta preocupación. Una persona que está preocupada y es una mujer que está preocupada por 3 personas en concreto. Son 3 hijos. Veo mucho, Sagitario, el arrepentimiento de esta persona en cuanto a demostración de valores, sentimientos, o como que no supo demostrar a sus hijos los sentimientos, y me sale como con cierto arrepentimiento en este aspecto. La letra A y la letra S está muy relacionada con esta persona. Y sale como, me da a entender, como que de aquí en adelante va a hacer muchas llamadas de atención porque necesita algo. Esta persona necesita expresarte o decirte, no supe hacerlo de otra forma. Bien, Sagitario, aquí cada cual que lo aplica a su historia, y en este caso, Sagitario, pues si tú has sentido esa conexión con este ser querido, pues intenta contactar con este ser querido a través de los sueños. Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu mensaje general. No te sorprendas de la gente que tienes alrededor, de la gente que conoces, de las cosas que hace la gente que conoces. Dice, tú sigue tu camino, Sagitario, no juzgues, no te sorprendas ni juzgues, sigue tu camino. Cada cual que lo aplica a su historia. Sagitario, el número 10, para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.